Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y hoy nos acompaña el alcalde provincial de Arequipa, ingeniero Víctor Hugo Rivera. Alcalde, bienvenido. Rolando, un gusto conversar contigo y a tu disposición. 100 primeros días de su gestión municipal. ¿Qué tan complicado ha sido, por ejemplo, implementar un equipo que ayude a sostener la gestión y a enfrentar los problemas importantes que tiene la ciudad? El primer reto que uno tiene cuando asume una gestión, no solamente desde el 1 de enero, sino una vez que se gana las elecciones, es ver cuál es el equipo de confianza, el equipo técnico con el cual va a trabajarse y solucionar la problemática. Y ahí es donde encontré un primer inconveniente. Yo tenía una serie de profesionales de muchos años de experiencia en el sector privado, pero que lamentablemente cuando íbamos a ver el perfil para ubicarlo en alguna gerencia, sugerencia, pedía 3 años o 2 años de experiencia en el sector público. Por lo tanto, se quedan. Ese fue un primer inconveniente que lo hemos ido solucionando a medida que iba pasando el tiempo y bueno, ya los gerentes y subgerentes están en la posición que corresponde. Ha habido cambio de gerente municipal, ha habido cambio de la sugerencia de recursos humanos. ¿Usted cree que ya tiene el equipo con el que puede sostener estos 4 años de gestión? Tomando el concepto de equipo como en el fútbol, este es un partido de 4 años, 48 meses y que recién estamos en el tercer mes de gestión. Van a haber modificaciones. Por diversas causas, motivos. Acabas de mencionar la subgerente de recursos humanos. Por un hecho que sucedió y que todos lo conocen, es que se hizo el cambio correspondiente. Se les está colocando metas, porque al final los resultados se ven mediante indicadores, metas, mediciones, y si van cumpliendo, siguen continuando. Ellos tienen total conocimiento de que va a ser un procedimiento a lo largo del tiempo y eso es lo que se tiene que hacer. Sin ánimos de cuestionarlo, alcalde, ¿usted se siente la capacidad de desempeñar el cargo para el que fue elegido? Porque muchas autoridades cuando están pues ya en el cargo ven que la cosa es más difícil de lo que se suponía, ¿no? El mismo expresidente Castillo en algún momento reconoció que él no estaba preparado para ser presidente del país. Sí estoy preparado. Me encuentro con un tema diferente a lo que yo percibí desde afuera, sí, no lo podemos negar. Pero adentro es donde se ven los retos y los retos los estamos asumiendo. Estamos dando la cara a las problemáticas, estamos planteando soluciones a las problemáticas. Eso genera que sí estamos preparados. Cuando decimos sí estamos preparados, no es solamente mi persona, sino de todo el equipo que se ha ido conformando a lo largo del tiempo. Hablando de retos, alcalde, uno de los problemas ya heredados por las últimas gestiones y reiterativos es el del transporte público. En estos 100 días de gestión ya se ha encontrado el norte que seguir para resolver este entuerto, este servicio básico y elemental que nos tiene prácticamente retrasados como ciudad. Totalmente sí. ¿Qué pasa? Tenemos una etapa preoperativa, la preoperativa y tenemos que pasar una operativa. Primero tenemos que considerar que todas las ciudades deben de tener un sistema integrado de transportes, que puede ser unimodal o multimodal. En este caso solo tenemos transporte masivo, que más adelante podemos tener teleféricos, tranvías como ciudades Curitiba, Medellín, Pereira, correcto. Pero entonces tenemos que encontrar el horizonte a lo que tenemos en este momento. ¿Cuál es la problemática en este momento del transporte? Es de que en las zonas periféricas no se abastecen las unidades. La problemática es, no tengo servicio en tiempo, en frecuencia y en cantidad de unidades. Eso es lo que tenemos que solucionar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convocar a aquellas personas o empresas que quieren ser partícipes de este sistema integrado de transporte. ¿Por qué? Porque el problema del transporte está enfocado bajo 3 conceptos. El proyecto, el PIB, que es el que le da un monto económico para que se haga estudios. El SIT, básicamente, que está en 2 ejes, las rutas y los concesionarios. Y el tercer elemento que tenemos que ver en cuenta es los contratos. Es fácil decir, no va el SIT, pero tenemos que ver qué pasa con los contratos. Va el SIT, pero tenemos que ver qué dice el contrato. Un momentito. En el contrato, los dos hemos firmado el contrato. ¿Estás cumpliendo en cuanto a unidades? No. Yo como municipalidad estoy cumpliendo en cuanto a cantidad de paraderos, vías, no. Entonces yo tengo que empezar a solucionar lo que me corresponde.
Una vez que yo tenga solucionado todo el tema de paraderos, de rutas, entonces yo empiezo a fiscalizar y entonces tenemos que ir avanzando. ¿En Al las actuales final, condiciones es sostenible este proyecto, este sistema integrado de transporte? sí es sostenible, sí es sostenible. Entiendo que usted ha conversado incluso con la ministra de Transportes y Comunicaciones solicitándole un estudio que ayude a determinar la continuidad de este proyecto. Correcto. Y bien que enfocas ese tema, para nosotros poder como políticos y autoridades una decisión, tenemos que usar un elemento técnico. Pero movilidad, Ministerio de Transportes ha convocado a un consultor y está haciendo un estudio que a fin de mes nos tiene que estar entregando el resultado de cómo está la situación del SIT acá en Arequipa, el transporte. Ya hemos recibido el primer entregable, el segundo entregable, el tercero, nos falta el cuarto que debe estar haciéndose este fin de mes. Entonces ya tenemos un panorama de qué es lo que se vendría en lo que es el transporte. ¿Estos resultados podrían determinar que se dé marcha atrás, por ejemplo, en el SIT, que se reforme o que se cambie? Lo segundo, marcha atrás no, pero deberíamos 10, 15 años. Reformarlo sí. Es como cuando tú tienes una casa, llegas y te das cuenta que acá no debería de haber esto, lo modificas, lo mejoras. Sí se tiene que hacer modificaciones, mejoras para poder tener. Por eso que te dije al inicio, todas las ciudades hoy en día tienen que tener un sistema integrado de transportes, porque esa es la modalidad a nivel mundial. De que digamos no va, se debe retroceder completamente. Hay cosas buenas, hay cosas malas, correcto, y hay que rectificarlas. La pregunta es, ¿hasta cuándo la población va a seguir esperando en contar un servicio de calidad, ¿no? Más allá de que el SIT se retrase o no en su implementación, pero que existan las unidades, como usted dice, necesarias, suficientes para atender los diferentes distritos de la ciudad y dar un servicio de calidad, donde no se maltrate al pasajero y se respete incluso a los adultos y a los niños. Correcto. Mira, a fin de año nosotros tenemos que estar implementando la troncal C1. ¿Y qué implica esta troncal? Trabajar con buses eléctricos. Eso ya le va a ir dando modernidad, le va a dar servicio correspondiente. Lo que pasa es de que hay algunas cuencas que no tienen la suficiente cantidad. Nosotros vamos a implementar esta troncal con buses eléctricos, aproximadamente entre 100 a 120 unidades para mejorar el transporte, básicamente en las troncales. Es decir, usted garantiza de que hacia fin de año sí se va a ver ya un cambio real en cuanto a la calidad del servicio de transporte. No fin de año, octubre, septiembre, ya vamos a tener un tema diferente en cuanto a los paraderos. También el tema de paraderos es muy complejo. El proyecto nos enfoca aproximadamente unos 900 paraderos que debemos de tener. No tenemos ni 100, 150 paraderos. Y los que están en malas condiciones, incluso mal ubicados. Malas condiciones, mal ubicado, en arbitraje, en litigio. Entonces, tenemos que dar ese cambio. ¿Y cuál es el otro cambio que tenemos que dar? Es mejorar las rutas, mejorar el servicio correspondiente. Ahí ya se van a ir viendo dos situaciones. ¿Qué más? Exigirle a los concesionarios un buen servicio. ¿Qué significa? Que los choferes tengan su brevet como corresponde, bien uniformados, que pasen a la hora indicada, eso va a ir generando mejora. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en la época de inicio del año escolar, te pongo un ejemplo, la troncal que viene desde la parte alta de Caima, cuando está llegando a la Tomilla ya los buses están llenos. Así es. Entonces llegas más abajo, peor. Entonces, ¿qué se ha conversado? Que se debe de implementar bucles intermedios, o sea, que salgan carros a la altura de la Tomilla y que abastezcan justo en horas punta a todo ese desabastecimiento que se tiene. Por lo tanto, todo el tramo ya estaría abastecido. Esta labor de justamente de validar o verificar la continuidad del servicio, ¿de quién depende? ¿Del mismo concesionario o de la municipalidad? No, nosotros, la municipalidad. Ellos tienen que resolver la problemática en cuanto a cantidad de unidades y mejor servicio de las rutas. ¿Y quién lo fiscaliza? Nosotros. Aparte de que esto es un convenio, o mejor dicho, un contrato entre los dos, pero nosotros somos los que fiscalizamos. En el tema de seguridad ciudadana, alcalde, usted comentó que ha recibido cerca de 70 serenos al inicio de su gestión y han procedido a contratar más personal. Sin embargo, el secretario técnico de los serenos del municipio provincial, el señor Freddy Flores, ha cuestionado que se haya contratado hasta personas de 73 años y muchos sin capacitación, solo con 2 días de inducción. Correcto, sí.
Hay que asumir situaciones que se dan. Nosotros le hemos hecho la consulta al gerente y el gerente nos está haciendo un informe correspondiente. Hay que ver de que, a ver, ¿quién está capacitado para ser sereno en este momento? No hay una institución que capacite. Muchas veces se piden requisitos que haya servido al ejército, etcétera, licenciado de las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero muchas veces ese es el requisito. Entonces yo preguntaría, ¿cuáles son las condiciones o requisitos para poder contratar un sereno? Como cuando tú quieres contratar a un ingeniero civil, entonces, pero esta formación se tiene que ir dando poco a poco en ese ¿Usted sentido. cree que es necesario implementar una escuela de serenazgo? Por supuesto. ¿Y en qué tiempo tendría que hacerlo Nosotros eso? estamos trabajando un proyecto. La municipalidad tiene un CEPRO que está ubicado en Ciudad Municipal aproximadamente. Es una institución certificada por el Ministerio de Educación y ahí vamos a hacer la escuela de serenos a nivel de toda Arequipa. ¿Cuándo? El proyecto está para julio, para julio. Es decir, en julio ya sería la primera convocatoria para personal que se capacite para dar el Correcto. servicio de serenazgo, no solo en la municipalidad No, provincial, sino a nivel de toda la a provincia nivel de de Arequipa. toda Arequipa. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir ciertas características, ciertas condiciones para que cuando salga al campo sea un sereno. Ojo, un sereno totalmente a un policía municipal, etcétera, para que se puedan ubicar en el El espacio. Congreso recientemente ha autorizado el uso de armas no letales para mejorar la labor de los serenos. Sin embargo, se cuestiona esto porque, digamos, en primer lugar, el sereno no tiene la facultad de la policía para combatir la delincuencia. En su opinión, ¿es una buena solución esta autorización de parte del Congreso para el uso de armas no letales? Ante las situaciones que se están generando a nivel de todo el país, yo sí comparto, pero ahí viene el tema de la capacitación. Yo en este momento tengo 70 serenos que me deja la gestión pasada. Yo pregunto, ¿están en la capacidad de utilizar estas armas no letales? No. He contratado 70 serenos nuevos. ¿Están en las condiciones? No, porque nadie ha sido preparado para ese tema. Entonces ahí es donde viene la formación mediante un instituto de serenos. Es decir, el uso de estas armas debería estar condicionado a una capacitación o adiestramiento del personal que va a hacer Por uso de ellos. supuesto, cualquier herramienta nueva. Tú tienes un nuevo celular, tú tienes una nueva cámara que necesitas capacitación. Entonces, para este tema que es un cuerpo a cuerpo con la ciudadanía, es una capacitación. Además, tiene que haber una capacitación psicológica, porque muchas personas confunden la autoridad con el autoritarismo. Entonces, todo eso se tiene que ver en capacitación de los serenos. Ahora, la labor que cumple el servicio de serenazgo está, digamos, asesorada o apoyada por la policía o sienten que falta allí mayor coordinación para hacer una labor más efectiva. En este año, en nuestra gestión, sí hay que resaltar el trabajo que está haciendo el gerente Carlos Mayoría. Se ha hecho muchos trabajos en convenio con el general. Acá nos hemos reunido con el general Gino y estamos trabajando articuladamente. Se le ha dado algunas capacitaciones, se está dando. Se va a hacer más capacitaciones, se va a dar. En los últimos días, alcalde, también se está hablando sobre la presencia de estos limpiaparabrisas. En Lima ya el municipio distrital de Surco ha sacado una ordenanza para eliminar este servicio. En Arequipa ya se ha pronunciado el alcalde Caima, el alcalde Miraflores. En su opinión, ¿debe implementarse alguna medida similar para retirar a estas personas que a veces originan hechos delictivos? Como alcalde, sí, pero tenemos que esperar cuál es la consecuencia de esta implementación, de esta ordenanza, porque si mañana, pasado mañana, tiene una repercusión negativa, un momentito. Es como en algún momento nosotros dijimos, vamos a hacer un empadronamiento de los extranjeros. Y después salió nuestro amigo de la Defensoría del Pueblo indicando que no se podía hacer, etcétera. Entonces, toda acción tiene una reacción y hay que ver. Pero en términos generales, yo sí considero que se debería de eliminar a estas personas de hacer ese tipo de actividades. En todo caso, ¿qué aspectos habría que tomar en cuenta para sostener esta medida? Porque es lamentable que estén implicados no solo extranjeros, sino gente aparentemente de mal vivir, ¿no? Que aprovecha como pretexto esta labor para terminar a veces agrediendo o hasta asaltando a conductores, taxistas o no. Incluso hay un dirigente de los taxistas independientes que hace 2 días también ha emitido, entiendo, un comunicado, una carta hacia su gestión solicitándole la aprobación de una medida similar. Correcto, sí. Como te digo, está en mente, se está trabajando con los funcionarios correspondientes, pero hay que medir bien el efecto de esta ordenanza, qué temas colaterales adversos pueda generar.
Si no tiene ningún tema adverso, inmediatamente lo vamos a aplicar. Porque valgan verdades, hay que replicar lo bueno. Si en Surco, mañana, pasado mañana, toda la semana tiene un efecto totalmente positivo, creo que En el inmediatamente. caso de Arequipa, ¿esperaría usted que los alcaldes distritales de Miraflores y Caimí implementen esta medida primero o tal vez sea necesario implementar una medida desde el municipio provincial? Mira, yo ya creo que esto ya debería de ser una medida a nivel nacional, considero. Si ya Surco, si ya Lima, si ya muchos distritos en diferentes, ¿por qué trabajar esto aisladamente? ¿Por qué no un congresista toma esa, ese modelo y dice, sacamos una ley, una normativa genérica? Ujú. Y así nos evitamos en que el distrito sacó o no sacó. ¿Qué pasa si Caima saca, Selva Leve no saca? ¿Cómo vamos a medir? Entonces, toditos los de Caima se van a ir a Selva Alegre. Entonces, ya es necesario sacar una medida genérica. A eso voy la repercusión que se tiene. Yo veo que la próxima semana, si hay un efecto positivo, voy a convocar a los alcaldes distritales para poder sacar un consenso como Arequipa. Eso es lo que tendríamos que hacer. No hay que trabajar aisladamente. Ujú. Alcalde, la obra del Bicentenario ha sido otro problema heredado, ¿no? ¿Ya se tiene una fecha exacta de cuándo se puede reactivar la obra y en qué plazo se culminaría la misma? Sí, nosotros hemos levantado observaciones técnicas, legales y presupuestales que nos ha pedido la Contraloría. Lo último fue una certificación presupuestal de 18 millones la semana pasada, con lo cual garantiza que la obra ya no tenga paralización hasta la culminación. Segundo, hemos conversado de manera inmediata ya con la contratista y con los amigos de Construcción Civil y hemos indicado que una vez salga la resolución positiva, inmediatamente al día siguiente se reanuda la obra correspondiente. Ahora, plazos, Ujú. se ha estipulado que debe estar culminándose antes de finalizar este año. O sea, un año más, en pocas palabras. Básicamente un año más, Es sí. decir, lo engañaron y engañaron a la ciudad diciendo de que la obra estaba en la etapa final, que solo faltaban 2 o 3 meses. Eso es totalmente falso. O sea, una cosa es cuando estás afuera, ven y te cuentan, otra cosa es ver qué es lo que se sucede. ¿Cuánto más va a costar esto? Los 18 millones que usted Sí, menciona. solamente sí, es el adicional que corresponde para garantizar de que esta obra. Ojo que lo último que va a venir es el soterrado de cables de parte de Telefónica y en eso estamos, porque Telefónica hasta ahora no nos ha indicado cuál es el costo y nosotros hemos hecho un aproximado, pero sí estamos garantizando y eso la Contraloría nos ha pedido de que reiniciamos y hasta que se acabe no se paraliza por tema presupuestal. Ya que estamos hablando de obras, alcalde, ¿qué, ¿cuál es su propuesta, digamos, en cuanto a obras que va a iniciar en las siguientes semanas o meses para cambiar tal vez la fisonomía de Arequipa, ¿no? Tenemos varias vías que están dañadas por las lluvias, otras que necesitan un poco, digamos, mantenimiento, tal vez incluso no solo cambiar el sentido de las vías, sino hacer otro tipo de trabajos para mejorar, pues, la imagen de una segunda ciudad del país. Por supuesto, en los últimos quizás 10 a 15 años no se ha tocado ninguna obra o mejoramiento en todo lo que es el cercado. Tenemos una avenida Goyeneche Jorge Chávez que ha sido dañada al 100% por temas de lluvia. Esa obra, Goyeneche, Jorge Chávez, desde el Pilar hasta Manuel Muñoz Nájar, la vamos a ejecutar por obra por impuestos. Obra por impuestos con la empresa Cemento Yura, que ya hemos tenido conversaciones preliminares. Esto aproximadamente debe de estar culminándose a principios del próximo año. La ejecución debe tener un tiempo de aproximadamente 6 meses, más los 2 o 3 meses de expediente, 8 meses, más o menos 9 meses contados a cuando se firme el convenio de la obra por impuestos. ¿Qué trabajos, qué cambios se van a implementar en esta Modernizar zona? al 100%. ¿Qué significa un sistema de drenaje? Considerando que cuando llueve en las zonas de Miraflores, todo el agua se discurre a Goyeneche, baja Jorge Chávez y se inunda todo lo que es ferroviarios. Entonces, primero, sistema de drenaje. Segundo, soterrar todos los cables, es decir, subterráneos. Tercero, hacer un sistema de semaforización inteligente. Y cuarto, darle una armonía totalmente diferente a lo que se ve. Es decir, modernizar esa avenida Goyeneche. ¿Cuánto cuesta más o menos este proyecto? 12 millones aproximadamente, 7 lo que vendría a ser desde el Pilar hasta Jorge Chávez hasta la calle Paucarpata y 4 millones aproximadamente la otra parte. Son 12, 13 millones. En este cambio de los cables, alcalde,
En el centro de la ciudad todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y la idea era hace 2 o 3 gestiones atrás recuperar justamente el centro como patrimonio cultural de la humanidad y dar otra imagen. Se empezó, pero no hay continuidad en ello. ¿Eso está previsto dentro de su agenda de trabajo? Correcto, y como te menciono, esa va a ser la primera obra donde vamos a soterrar o poner los cables subterráneos. Después también en nuestra gestión para lo que es el cercado, modernizar toda la avenida Independencia, modernizar Juan de la Torre y modernizar Alfonso Ugarte. Son las 4 avenidas que vamos a modernizar una vez terminada nuestra gestión. Este año, ¿cuánto de presupuesto va a destinar para obras de inversión? En este caso, quitando los 30 millones que es para el Bicentenario, y ahí tenemos 30 millones, ¿No son 18? no, es 13 millones la adenda 11, más un presupuesto adicional que nos ha pedido que son 18 millones. 3 y 18, 31. 31 millones que nosotros estamos destinando, como se dice, guardando para que esta obra se culmine. Ahí solo tenemos 31 millones. O sea, esa obra, si me permite, alcalde, va a terminar costando el 50% más de lo que estuvo previsto. Lamentablemente, como tú dijiste al principio, es una herencia que la gestión pasada nos ha dejado, pero no podemos dejar esa obra a medias, tenemos que culminar, porque es un problema social que tiene toda la zona de Mariano Melgar, Paucarpata, José Luz, Tamante también para esa zona. Tenemos que acabarla, tenemos que acabarla. Tenemos 42 millones que la Caja de Equipa nos da, como somos accionistas, entonces ahí tenemos los 31 más los 42, más que por gestión estamos sacando 10 millones por todo lo que son los impuestos o recaudaciones directas, entonces ese monto tenemos aproximadamente. ¿Con el gobierno regional tienen previsto establecer alguna coordinación, alguna alianza para ejecutar algún proyecto? Por supuesto, pero por el momento no. En este caso nosotros hemos visto analizar internamente qué es lo que tenemos. Nosotros hay un proyecto que quedó trunco en la avenida 54, el proyecto del pueblo, que le pusieron la primera piedra y que de ahí no hubo certificación presupuestal. Hemos conversado con los dirigentes, tenemos el expediente y ese expediente se lo vamos a presentar al gobierno regional para que se pueda ejecutar esa obra de 37 millones. Incluso había un convenio anterior firmado por el ex gobernador Elmer Cáceres Chica con el ex alcalde Omar Candia para que se hagan tanto el eje residencial como el eje metropolitano, ¿no? El gobierno regional iba a asumir el eje residencial, que era el más costoso, alrededor de más de 1.000 millones de soles, y la culminación del eje metropolitano le iba a corresponder al municipio provincial. ¿Eso se va a retomar? Porque eso también es parte incluso del plan de desarrollo metropolitano. Correcto. Ahí tenemos, por ejemplo, la vía de la metropolitana. Ese es otro trabajo que tenemos que realizar a nivel de Arequipa, pero con presupuesto propio, bien difícil. Mejorar la avenida metropolitana incluye un aproximado de 180 a 200 millones. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el perfil, hacer el expediente técnico y con el expediente técnico ir al gobierno central para poder buscar presupuesto. Aunque no ha mencionado usted el tranvía eléctrico que se pensaba implementar, que fue ofrecido por el gobierno a la gestión anterior, ¿va a seguir adelante o usted va a revisar o va a detener ese tema en tanto no se mejoren las condiciones operativas del transporte que tenemos en este momento? Lo que pasa es que en todas las ciudades modernas se trabaja modo multimodal de transporte. Por ejemplo, en Medellín, en Curitiba se tiene el transporte masivo, que es lo que tenemos, además tienen el tranvía y tienen teleféricos. Eso significa multimodal. Por lo tanto, sí tenemos el ofrecimiento del Ministerio de Transportes de poder empezar a ejecutar este tranvía. Estamos en conversaciones. Lo que se quiere es de que no se traslape el proyecto del CID con un proyecto de tranvía, porque como los dos son proyectos vinculantes con el Estado, no se puede hacer dos cosas de un mismo tema. Pero sí está, porque necesitamos, o sea, tenemos que tener una visión, una visión. Para mí, un buen tranvía tendría que ser aquel que una desde el cono norte hasta el cono sur. ¿Que ingrese por el centro o No, por el zonas? centro ya no debe ser tocado, tiene que ser como una especie de vía de evitamiento por las zonas altas de los distritos. Eso va a hacer de que actualmente una persona que viene desde Paucarpata hasta el cono norte, 2 horas. Si tuviéramos un tranvía que una toda esa zona, 25 minutos. Porque el proyecto actual sostiene ello, que atraviesa el centro de la ciudad, utiliza el corredor este eje Jerusalén-San Juan de Dios. Correcto, pero el eje Jerusalén-San Juan de Dios está siendo utilizado por el CID. Entonces, tener CID y tener tranvía en lo mismo, Superposición. superposición, por lo tanto el Estado no lo va a permitir.
Entonces tenemos que buscar otro tipo de ruta para el tranvía. Y eso es lo que se da en otros países. Ese es el modo que tenemos que trabajar. Mencionamos en su momento el tema del plan de desarrollo metropolitano, alcalde, y Ujú. tampoco es otro problema que hay que hacer frente y que está frenando inversiones inmobiliarias, no para el negocio del sector inmobiliario, sino para resolver la falta de vivienda en la ciudad, ¿no? Vivimos en una ciudad muy turizada y no hay dónde más crecer. El PDM justamente nos ayudaría a determinar hacia dónde se debe desarrollar la expansión urbana y qué zonas se pueden tocar o no tocar. Mira, cuando tocas PDM inmobiliaria, muchas veces las personas creen que los inmobiliarios, las empresas inmobiliarias tienen mucha incidencia de un PDM. No, que lo que pasa es de que cuando se tenga este PDM aprobado, que debe de ser en el mes de agosto, septiembre, por el plan de acciones que vamos a realizar, se va a ver mejorado Arequipa en una inversión de aproximadamente 2.000 millones. ¿En qué? Ahora sí toca. Edificaciones. En Arequipa hace falta vivienda, hace falta vivienda. Nuevas vías. Sectores industriales. Entonces, lo que el PDM tiene que hacer es una visión de cómo tiene que ir creciendo Arequipa. Rolando, yo te comento que el actual PDM no vincula a La Joya. Imagínense, La Joya Betita es el futuro de Claro, Arequipa. debe ser el otro polo de crecimiento urbano. Exacto, y está creciendo ya Así desordenadamente. es. No queremos que La Joya se convierta en un cono norte totalmente desordenado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que La Joya sea parte de este PDM. Hay sectores marginales que Arequipa ha ido creciendo. Tampoco esas zonas están dentro de este PDM. O sea, hacemos un PDM que sea céntrico o que sea amplio. Tenemos que buscar un PDM amplio. Y eso es lo que tenemos que buscar en este PDM. ¿Por qué? Porque este es el plan que nos mide a 40 años. Eso no va a generar, digamos, una dilación en el tiempo para replantear, reformular este PDM y tal vez convocar a los expertos que analicen esto y además socializar esta propuesta para que luego no hayan denuncias, reclamos de parte de la población. Mira, lo que pasa es de que el PDM en este momento, el PDM sale de un IMPLA, que es la institución del IMPLA. El IMPLA como institución tiene un gerente y 3 subgerentes. Actualmente solo está conformado por un profesional. Segundo, no tiene el presupuesto que el municipio le entrega al IMPLA para poder contratar profesionales. Dos problemas a solucionar. Yo le doy al IMPLA 1,5 millones de presupuesto, actualmente le daban 500, le doy 1,5 millones, con ese 1,5 millones se puede contratar profesionales, se arma la estructura del IMPLA, se prepara un PDM teniendo todo lo que se está manejando y mejorando lo que se tiene, y de esa manera, una vez que se tiene, se sociabiliza en forma paralela, en forma simultánea colegios profesionales, universidades, cámaras de comercio, dirigentes, y que hagan las críticas y digan, falta esto, sobra esto, está mejor esto, de tal manera que todo ese conjunto se sociabilice en forma paralela, simultánea, y vamos a tener una respuesta ok. Y con eso garantizamos de cuando venga una toma de decisión política que vendría a ser con la sesión de consejo de los regidores, se aprueba. ¿Usted cree que esto se logra en estos 4 meses que señala? Sí tenemos la total confianza. ¿Por qué? Porque vamos a invertir. Yo voy a invertir 1,5 millones del municipio para contratar profesionales y exigirles de que culminen y que solo se aboquen a este tema. Esto va a generar una inversión en Arequipa, como te vuelvo a repetir, más de 2.000 millones. Y necesitamos. Alcalde, ¿qué compromiso asume usted frente a la ciudadanía que está esperando ansiosa a ver cambios reales en la ciudad, ¿no? Más aún como tomando en cuenta cómo nos dejó la gestión anterior, un alcalde prófugo, una gestión que simplemente tuvo que cumplir los meses que le quedaban en el proceso de transferencia y ve pues que no hay mayor cambio todavía. ¿Qué compromiso asume usted frente a la ciudadanía que de verdad critique, reclama y quiere ver cambios ya? El primer compromiso es darle credibilidad a la gestión que estamos teniendo. Y darle credibilidad es los convenios que estamos haciendo. Estamos abriendo las puertas de la municipalidad para poder trabajar con las universidades, con los colegios profesionales, con los empresarios, porque todos tenemos que ser partícipes. Segundo, vamos a trabajar en que Arequipa sea una Arequipa totalmente diferente. Y las inversiones tienen que venir. Un claro ejemplo. Te pongo el compromiso que tiene ya Cemento Yura de poder hacer el mejoramiento de Jorge Chávez Goyeneche, que hace mucho tiempo no ha sido tocado. Va a buscar acercamiento con otras empresas, tal vez como Cerro Verde o Sauder,
para que emprendan proyectos similares en la ciudad? Ya hemos tenido diálogos con ellos en más de una oportunidad y les hemos planteado algunos ¿Qué proyectos, proyectos? los están estudiando. No te adelanto porque no quiero de que la toma de decisión final de ellos, pero es básicamente infraestructura al 100% para cambiarle la cara de una Arequipa moderna. Bien, alcalde, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti muchísimas gracias. Bien, con nosotros estuvo el alcalde provincial de Arequipa, ingeniero Víctor Hugo Rivera Chávez. Con nosotros será hasta la siguiente semana para invitar a otro especialista que nos ayude a compartir sus preocupaciones y propuestas para contribuir con el desarrollo de la ciudad y la región. Hasta la próxima.